Buenos días, fanáticos de las historias. Para hacer historia no es necesario meterse en una biblioteca y enterrarse bajo libros. A veces solo es necesario mirar nuestro plato o abrir la nevera para ser testigo de procesos históricos muy complejos. Modificación genética, guerras, conquistas. Comemos de todo. Entonces, una pregunta, y no se puede hacer trampa. ¿Qué tienen en común el chocolate, Halloween, la piña colada y el guacamole? Aparte de que una vez al año puede ser el punto de partida de una buena borrachera. Si quieren saberlo, nos vemos en un segundo. El cuento con las frutas es sencillo. Son los órganos reproductivos de las plantas, provienen de las flores, contienen las semillas, todos saben eso. Pero el trabajo no termina con ello, porque una cosa es hacer bebés y otra es que puedan tener su propia vida. Y a menos que las monstruoplantas desembarquen en la Tierra próximamente o que los Ents del Señor de los Anillos realmente existan, las plantas no pueden moverse solas. Y si no interviniera nadie, las frutas se perderían, pudriéndose cerca del árbol o creando rápidamente una sobrepoblación en un espacio muy pequeño. ¿Ve? ¿Y entonces cómo hacen? Pues ahí es donde usted y yo intervenimos. Bueno, no solo nosotros, todos los animales que comen frutas, obviamente. ¿Nunca se habían preguntado por qué los árboles producían cosas dulces y jugosas que ustedes pudieran disfrutar? Así funciona, como todo, es una competencia. Las plantas compiten entre ellas para poder mandar sus semillas lo más lejos posible y por eso fabrican frutas de todos los colores, olores y sabores. Y cada una evoluciona para satisfacer los gustos o de las aves, como lo pueden ver aquí, o de los animales, los mamíferos, como esta hermosa marmota que ven aquí disfrutando de su comida. Ellas se comen las frutas, bañan en su vida y después defecan en otra parte. Y como las semillas no se digieren, pues las heces sirven de abono para el crecimiento de las nuevas plantas. Incluso algunas no pueden germinar si no están bañadas en estiércol. ¡Yeah! Está claro que así dicho no es muy apetecedor, pero es muy eficaz. Como ya lo mencioné, existen diferentes estrategias y cada fruta apunta a una clase de animales en particular. Pero la más divertida de esas estrategias para mí es la del ají, o la guindilla o chile, dependiendo de dónde están viendo este video. A que no saben por qué pican tanto, para que los mamíferos no se coman sus frutos. A ellos les interesan las aves, porque al volar llevan las semillas mucho más lejos. Y por eso, cuando los humanos comemos pimientos, sentimos que tenemos fuego en la boca y el cuerpo. En cambio, las aves se las pueden comer felices, como pueden verlo aquí en el caso de este pequeño loro. Pero eso es otra historia. ¿Qué tiene que ver esto con la historia humana? Ya voy, no sea tan impaciente. Existen plantas para las cuales el ciclo natural ya no funciona. ¿Por qué? Pues porque los animales para los que sus frutas estaban hechas ya no existen. A estas frutas se les llama frutas anacrónicas y se identifican generalmente porque son muy grandes, sus semillas son muy difíciles de tragar, su piel es demasiado gruesa y se pudren debajo del árbol. Este es el caso del aguacate, que todos conocen, cuya semilla es exageradamente gruesa. Genera respeto pensar en el ano que pueda aguantarse semejante pasada, ¿no? ¡Auch! ¿Pero qué le pasa, hombre? Es la fruta emblemática de este fenómeno, porque ni siquiera debería existir, no crece en la naturaleza y solo sigue viva porque nuestros antepasados decidieron cultivarla hace 10.000 años porque les gustó. Este es el testimonio de un proceso histórico que vio desaparecer a los animales gigantes que poblaban el continente en el Pleistoceno, la megafauna, y al ser humano reemplazarlos en su papel en la dispersión de las semillas. En este caso específico, el principal animal que comía aguacate era el perezoso gigante americano, o Megatherium, un animal de 6 metros de altura, más alto que una jirafa, que desapareció más o menos a la llegada de los primeros hombres y del que sabemos que fue cazado por estos. Y al verlo uno entiende un poco mejor cómo pudo evolucionar esta fruta hasta tener una semilla tan grande. Entonces, a partir de ahora me hacen el favor y cada vez que se comen un guacamole, le agradecen al perezoso y de paso le piden perdón. ¿Qué? ¿Me dio hambre? Este episodio muestra cómo el ser humano es capaz de ser a la vez un vector de destrucción y a la vez de apropiarse los recursos de la naturaleza. Y eso desde hace rato. Y no es la primera vez, ni la última, ni lejos de ser la única. Y en efecto, muchas frutas tienen las mismas características. No es preciso hacer una lista exhaustiva, pero podemos incluir el aguacate, que ya han visto, el cacao y la almendra, con su corteza dura
que los hace inalcanzables para la mayoría de los animales de hoy. Sí, sí, yo sé, parece poquito, pero vayan ustedes e intenten morder eso a ver. Pero también la piña, cuyas semillas se encuentran incrustadas debajo de la piel y son muy difíciles de tragar, a menos de morderla directamente. Las muchas variedades de calabaza también, los tomates salvajes, la papaya y sus miles de semillas negras y amargas para nosotros. Y unos frutos mucho más extraños, como el árbol de Josué y la choya en el desierto mexicano. Vea pues, yo no sabía que hubiera tanta historia en mi plato. Y como ya lo dije, la gran mayoría de estas plantas sobrevivió únicamente porque los primeros seres humanos las cultivaban por sus frutos comestibles. Pero hay otras que fueron cultivadas y que sobrevivieron por razones completamente distintas. Y entre estas, la Osage Orange, o naranjo de Luisiana, o Maclura pomífera, debe su supervivencia al hecho que los europeos gustaran de su madera y que se la llevaron así para Francia en el siglo XIX. Pero también porque el árbol fue utilizado por el presidente estadounidense Franklin Roosevelt en el 1942 para el proyecto Shelter Belt. Este proyecto estaba destinado a parar la erosión de los suelos de los estados de los Grandes Llanos. Buscaba cambiar el clima y bloquear los vientos plantando una cintura de 220 millones de árboles. Y por otro lado, tenemos a la acacia de tres espinas, o acacia negra para los argentinos, que produce frutos que no son comestibles, pero del que se obtiene, al exprimir sus semillas y procesarlas, una bebida negra, que en algunos lugares reemplaza el café. Curioso, ¿no? Bof. Y lo más fascinante es imaginar todas estas especies animales de las que estas plantas se hacen el eco. Una fauna completamente distinta, y uno puede casi imaginársela corriendo y paseando por los grandes llanos, las montañas y los bosques del continente americano. Entre ellos, el más famoso y mi favorito, el mamut lanudo, gigantesco con sus enormes defensas y que hizo famoso la película La Era de Hielo. Pero ese no era el único paquidermo en el sector. El mastodonte, el mamut colombino o el gonfoterium paseaban y comían felices las naranjas de Osage que mencionamos antes, el toxogón, especie de la familia bovina única de Sudamérica que también se deleitaba de los aguacates, o el tanque del Pleistoceno, o gliptodonte, con su armadura impenetrable del tamaño de un pequeño vehículo en el que se encontraron semillas de aguacate y de papaya. Sí, ya entendimos, básicamente todo el elenco de la película La Era de Hielo 2. Bueno, sí, es cierto, salvo por Sid, pero también había muchos más animales, como el caballo suramericano, un poco más pequeño que los caballos actuales y más robusto. Todos desaparecieron, todos menos uno. Y es notable, el tapir. Es uno de los pocos animales de esa época que sobrevivió y llegó hasta nosotros. Y francamente, qué ganas de volver al pasado y de ver a todos estos gigantes en su esplendor. Bueno, ojo, porque también significaba encontrarse con este y con este andando por ahí. Es lindo, ¿no? Pero como ya lo mencioné, el ser humano no tiene una muy buena relación ni con los animales gigantes ni con los demás depredadores. Más o menos en todo el planeta, el Pleistoceno o la era de la megafauna terminó con una extinción masiva. ¿Que coincide con qué? Sí, con la llegada de nuestros antepasados al territorio. Que sea en Australia, en Europa o en Asia, siempre pasa lo mismo. Homo sapiens dominando el game. ¡Qué hijo de ese Homo sapiens! Hombre, no sea grosero o no lo vuelvo a invitar. ¿Yo a qué hora lo invité? En América, estas extinciones se deben probablemente en gran parte a que hace más de 13.000 años llegaron por el estrecho de Bering unos cazadores llamados hombres de Clovis, por el lugar en el que fueron descubiertos, nada que ver con el rey de Francia. No fueron los primeros humanos en ocupar el continente, pues existen pruebas fósiles anteriores, y de hecho los dos grupos, el antiguo y el de Clovis, son los antepasados de los nativos americanos, según estudios genéticos. Pero sí fueron los primeros en detener una tecnología que los convirtió en expertos en cazar megapresas. Se encontraron de hecho fósiles de estos animales gigantes con puntas y flechas de tipo Clovis que pueden ver aquí en esta imagen, aunque la datación con carbono 14 de estos restos siga sujeta a controversia entre los especialistas. De esta manera, los animales gigantes desaparecieron del planeta para nunca volver. Y los aguacates, las piñas, el cacao, las almendras, son el recuerdo que nos dejaron para que nunca los olvidáramos. Ahora bien,
Existe un lugar en el planeta en el que la megafauna sobrevivió hasta hoy. ¿Lo adivinaron? Es el continente africano. Sí, pero ¿hasta cuándo? Bueno, es todo por hoy. Si te gustó este video, te pareció informativo, ponle un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para más videos en el futuro. Hasta pronto.